Muy buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarlos, hermanos, que se vayan conectando. Va a ser un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Espero que poco a poco se vayan conectando. Ya vamos a iniciar. Perlita, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da gusto saludarlos a toda la familia Oviedo. Muy buenas noches. Por causa de la lluvia que estuvo anunciándose mucho, va a ser en esta ocasión solamente por Instagram. ¿Cómo estás, Fer? Un abrazo muy fuerte para ti también. Y para Iván, bendiciones. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlita, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Perlita, buenas noches también, como siempre. ¿Sí? ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Les manda un saludo el pastor. Estuvieron anunciando en las noticias que iba a llover mucho y de hecho llovió mucho por acá. Espero que todos se encuentren bien, ¿sí? Vamos a tomar todas las dos clases de hoy virtualmente por este medio, por Instagram, y esperemos que todos se encuentren bien. No sabemos cómo andamos por allá por casita, con la lluvia muy fuerte, pero bueno, parece que aquí ya abrió un poquito el cielo, pero no sabemos, estuvieron anunciando mucha lluvia intensa. Por eso fue mejor que nos quedásemos en casa, ¿sí? Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a iniciar esta clase, esperando que siempre deseando y orando que Dios sea el que nos lleve a la revelación de su palabra, para que todos nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, para ser oidores y hacedores de su palabra. Así que yo te digo que sonríe ahí en tu casa, el Señor te ama. Sí, dispón tu corazón, tu oído a escuchar la palabra del Señor. Sabemos que Dios es bueno y siempre tiene muy buena palabra para nosotros. Su palabra es nuestro alimento espiritual y la necesitamos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Bien, gracias Rocío. Vamos a orar todos juntos. Bertita, un abrazo, hermanita, qué gusto saludarte. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a darte las gracias, Señor, por la palabra que tienes para todos nosotros. Nosotros, Señor, tenemos hambre de ti, queremos conocerte más. No es suficiente, Señor, con lo que sabemos de ti. Queremos conocerte mucho más, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad. Añade todo lo que nos haga falta. Quita lo que nos estorba, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, deleitándonos en tu presencia, Señor, deleitándonos en tu palabra, Señor, porque ese es el todo del hombre, Señor. Que tú estés con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida. Lulucita hermosa, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estamos aquí. ¿Sí? En casita, cada quien poniendo atención con tu cuaderno, tu Biblia, para que tomemos notas de todo lo que Dios nos está revelando y enseñando, porque algún día tú se lo vas a enseñar a alguien, ¿sí? Porque para eso somos discípulos, para enseñarle a otros también que necesitan escuchar la palabra de Dios. Bien, vamos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo. ¿Sí? Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, amada hermanita. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor Jesús corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esto significa que el adversario siempre va a tratar de oponerse a que la palabra del Evangelio corra libremente. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches, linda, buenas noches, bienvenidas, amadas hermanitas, qué bueno que están aquí. Versículo 3 dice: pero fiel es el Señor Jesús, que os afirmará y guardará del mal. Es Dios quien nos va a guardar del mal, amén. Él es el que nos va a guardar del mal, porque Él es fiel y guarda y cuida de los suyos. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor,
dice Pablo. Le está hablando a los tesalonicenses y Dios nos está hablando también a nosotros. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor Jesús, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Sí? Pablo está animando a los tesalonicenses que aún sabiendo que han estado firmes y constantes, dando pruebas de amor, de gracia, él sabe que han pasado por muchas tribulaciones y muchas situaciones, persecuciones, y los anima a continuar, a no desmayar, a seguir adelante, porque hay una esperanza viva que nos está reservada en los cielos. Hay un galardón grande que está para cada aquel que persevera y es constante en el camino del Señor. Entonces, en medio de todas esas pruebas y tribulaciones que estaban viviendo los tesalonicenses, y ahora Dios nos los dice a nosotros, en medio de las cosas difíciles que a veces vivimos, Dios nos dice, sigan adelante, van bien, ¿sí? Sigan adelante, van bien, no desmayen. Aún en medio de pruebas difíciles, el galardón es grande, ¿sí? El galardón es grande. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Andreu, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a Nati. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor Jesús, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es decir, el mismo Padre Celestial, nos ha estado exhortando y mandado a hacer? Vamos a recordar algunas cosas. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 4, 2. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? Dios nos ha llamado, amados hermanos, a que seamos santos. Nos ha apartado del mundo para ya no ser como el mundo. El mundo hace muchas cosas, vive de una manera en tinieblas, tienen su vida volteada de cabeza. Pero Dios nos ha llamado a ser santos. Él nos apartó para Él, para que vivamos conforme a su voluntad, porque somos la familia de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Que os apartéis de fornicación, dice aquí el Señor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La esposa debe de estar en santidad y honor, porque honroso es el lecho sin mancilla, dice el Señor también, ¿sí? Entonces, a qué nos exhorta el Señor? A que nos mantengamos apartados de las cosas del mundo, a que vivamos conforme a lo que Dios nos llamó, a vivir una vida sin contaminación del mundo, ¿sí? Eso significa también santificación, y que nos apartemos, dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no la esposa de alguien más, sino su propia esposa, la de él, ¿sí? En santidad, en pureza, significa eso, y honor. Esta es una de las exhortaciones y mandamientos que Dios les dice y nos dice a todos nosotros. Otra cosa que también, vamos aquí mismo en el versículo del 9 al 12, dice, pero acerca del amor fraternal, es decir, el amor entre hermanos, ¿sí? No tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a vosotros. Esta iglesia de Tesalónica tenía un buen testimonio de que se amaban unos a otros, ¿sí? De eso tenemos que aprender y vivir, que en la iglesia donde estemos, en la parte del cuerpo de Cristo, donde Dios nos haya plantado y puesto,
debemos de amarnos unos a otros. No amar solamente a los que nos caen bien, sino amarnos unos a otros en el amor de Dios, ¿sí? En el amor de Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Si ya nos amamos como hermanos en Cristo, debemos amarnos más y más. No conforme a si las personas son como nosotros queremos que sean. No. Cuando nosotros amamos a los hermanos, estamos amando el cuerpo de Cristo. Cuando amamos el cuerpo de Cristo, estamos amando a Cristo. Es importante que tengamos esa revelación y el amor que debe imperar dentro de la iglesia. Es un amor fraternal puro, de amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Cristo nos ama aunque somos muy imperfectos. Cristo nos ama aunque somos obra en proceso. Cristo nos ama aun aunque queremos obedecer algunas veces y otras no. Cristo nos ama porque está haciendo en nosotros una obra maravillosa, porque Él es el buen alfarero y solo somos arcilla en sus manos, pero nos va a ir transformando. Nos va a ir transformando a su imagen y semejanza. Entonces dejemos que los demás sean y sigan siendo transformados a la imagen y semejanza de Dios, porque también son el cuerpo de Cristo. Katy, buenas noches. Lolita, buenas noches. Araceli, buenas noches. Buenas noches. Versículo 11 dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no, nuevamente, versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El testimonio es muy importante. Un buen testimonio no solamente dentro de la iglesia, sino también un buen testimonio fuera de la iglesia. Eso es muy importante, porque Dios así quiere que el amor de Dios que está dentro de ti fluya y sea dado a conocer, ¿sí?, por ti dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Alabado sea el Señor. También veamos aquí el capítulo 5, versículo 11. ¿Sí? Dice así: por lo cual, animaos unos a otros. Animarnos unos a otros a continuar en el amor de Cristo. Amén. Por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor Jesús y os amonestan. Nuevamente vamos a leer este versículo que a muchos les incomoda. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor Jesús y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay hermanos mayores que nos enseñan cómo debemos de conducirnos y lo que debemos de hacer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida dentro de la iglesia, y no debemos de molestarnos si alguna vez alguien nos corrige, un hermano mayor nos corrige. Tenemos que escuchar, aprender, ¿sí?, y a tenerlos en gran estima, dice el Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, ¿sí? Tened paz entre vosotros. Dice el versículo 14, estamos en Primera de Tesalonicenses
5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, llama la atención a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Los hermanos mayores es lo que debemos de hacer con los demás, y otros más mayores que nosotros lo harán con nosotros también, porque tampoco ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Tú siempre, como un hermano mayor de alguien, puedes exhortarlo y animarlo, ¿sí? Darle ánimo, sostén a esos hermanos débiles, ¿sí? Y seamos pacientes con los que acaban de llegar, porque también hace tiempo llegamos nosotros y alguien tuvo paciencia para con nosotros, y de ese amor que recibimos también tenemos que dar a los demás. Y si no recibiste el amor de Dios, bueno, pues es el tiempo que fluye a través de ti, porque el amor de Dios ya te fue dado. Entonces no cerremos esa llave del amor hacia los demás, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios sí lo podemos dar a los demás. El amor de Dios tiene paciencia. El amor de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hay hermanos más pequeños que nosotros y otros más, le voy a decir de esta forma, soy chistosa, pero otros más mayores, otros mayores que nosotros, y también nos ayudarán y tendrán paciencia de nosotros. Amén. Es importante, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dice aquí, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y Dios nos dice, miren, que nadie pague a otro mal por mal. Si alguien te hace un mal, tenemos que estar atentos que ese mal no se pague con otro mal mayor, ¿sí? Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Seguir la paz, seguir la paz. Si te pegan en una mejilla, pues pon la otra mejilla. Yo creo que por eso Dios nos dio dos mejillas, ¿verdad? Dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. Que fíjate, si el adversario te roba tu paz porque un hermano no te simpatiza, pues el diablo ganó. La paz que Dios te dio no debe ser algo que sea fácil que te quiten, porque es una paz que Dios te dio, ¿sí? Y no es una paz que viene del mundo, es una paz redentora que viene de la obra redentora de Cristo. Dice versículo 16, estad siempre gozosos, siempre sonríe, siempre suelta una carcajada, siempre hay algo, cualquier situación, busca lo bueno, ¿sí? Busca lo bueno, siempre debes de estar gozoso, no por las circunstancias que estés viviendo, porque no siempre las circunstancias nos hacen estar gozosos, no son las circunstancias los que nos hacen estar gozosos, no es la enfermedad, no es la escasez, no es cualquier situación, alguna situación en la familia, en el trabajo, no sé, en la escuela, con los compañeros de clases. Pueden ser muchas situaciones, pero eso no es lo que nos da la felicidad. Eso no es lo que nos trae el gozo. El gozo nos los trae saber que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, dime quién contra nosotros. Amén. Así que no permitas que nadie ni nada te quite el gozo, porque si se te quita el gozo, el diablo ganó. Y sabes una cosa, es algo que viene de Dios y que tú sabes quién está contigo y quién está de tu lado, y esa gracia y esa misericordia que viene del trono, del mismo trono de la gracia, nos trae gozo ante cualquier situación, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Por eso dice en el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, orad sin cesar. Oro en la mañana, oro en la tarde, en todo tiempo estar orando, comunión continua con el Señor. Siempre hay oportunidad para estar orando.
y glorificar al nombre del Señor. Versículo 18 dice, dad gracias en todo. No por todo, porque no todas las cosas que vivimos son muy buenas, pero sí demos gracias que en todo el Señor está con nosotros, ¿sí? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis al Espíritu Santo. No lo apaguéis. ¿Sabes cuándo se apaga el Espíritu Santo? Se apaga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una flamita que está dentro de ti, ¿sí? Y cuando las personas insisten y persisten y perseveran en pecar, en mentir o vivir en cierto pecado oculto, ¿sabes una cosa? El Espíritu de Dios empieza a apagar dentro de ti. Y luego la casita queda vacía. Una casita que el Espíritu Santo estaba ordenando dentro de ti, dentro de tu vida. Y después el espíritu inmundo que salió regresa porque él anda acampando en lugares secos. Y cuando ve la casita de donde salió vacía, porque el Espíritu Santo se apagó en tu vida, entonces regresa con otros 7 peores que él. Y el estado postrer de esta persona es peor que como era antes. Entonces, no apagues al Espíritu Santo en tu vida. Él está para consolarte, para convencerte, para edificarte. Es Dios en ti a través del Padre, el Hijo en ti por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se contrista y te lleva a arrepentimiento, no tardes en arrepentirte. No tardes en doblar tu rodilla y no tardes en decir, Señor, heme aquí, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y entonces ahí el Espíritu Santo está haciendo su obra en ti, llevándote siempre a toda verdad. Y Dios dice aquí, no apaguéis al Espíritu Santo. Versículo 20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santificar también es limpiar, purificar, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las exhortaciones que el apóstol Pablo, por medio, dirigido y guiado por el Espíritu Santo de Dios, son estas exhortaciones que nos dice en la Escritura que debemos de hacer, ¿sí? Como dice 2 de Tesalonicenses 3:4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor Jesús, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Estas son algunas de las cosas que Dios nos manda a hacer y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Vamos también a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice así. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:2. Hola, Geno, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Todo lo que Dios te ha dado, no dejes que alguien te mueva, ¿sí? Permanece firme y constante en la sana doctrina que Dios te ha dado. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, ¿sí? Cuida la sana doctrina dentro de ti. El día del Señor cada vez está más cerca. Cada día que pasa está más cerca el regreso del Señor Jesucristo. Versículo 15, aquí mismo, 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 6, dice también: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. ¿Por qué Dios quiere que nos apartemos de los hermanos que anden desordenadamente? Porque van a ser tropiezo en tu vida. Tú debes de imitar, como dijo el apóstol Pablo, dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Pero si tú vas en pos de alguien que ande desordenadamente, después vas a aprender sus modos y vas a hacer lo mismo, porque en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No significa que vamos a odiar a los hermanos que anden desordenadamente, no, pero no vamos a participar de sus obras, ¿sí? No debemos de participar de sus obras. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Regresemos a nuestra cita bíblica aquí mismo en el Segunda de Tesalonicenses 3:5 para darle continuidad a nuestra clase. Y dice así: Segunda de Tesalonicenses 3:5: y el Señor Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hay mucho que dice aquí el Señor que debemos de discernir. Miren, dice la Escritura: y el Señor Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a Dios, a Cristo. El Espíritu Santo de Dios nos guía al amor de Dios, ¿sí? Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y quién nos va a guiar al amor de Dios? El Espíritu Santo nos va a guiar al amor de Dios. Bien, el amor de Dios ya nos fue dado. Vamos a verlo, Romanos capítulo 5, Romanos 5:5. Dice así la Escritura: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, no dice que va a ser, dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nuestro amor para con Dios procede del amor de Dios. Nuevamente, nuestro amor para con Dios procede del mismo amor de Dios. El Espíritu Santo encamina nuestros corazones para amar a Dios con el amor de Dios que hemos disfrutado y experimentado. Nuevamente, Señor, revélanos más esta palabra. El Espíritu Santo encamina nuestros corazones para amar a Dios con el amor de Dios que hemos ya disfrutado y experimentado. El amor de Dios ya nos fue dado. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Gracias te damos, Padre, por la revelación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos las reveles, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Nosotros amamos a Dios
en el amor que Él nos dio, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos de amar a los demás en el amor que Dios ya nos ha dado a nosotros. Es decir, en ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros, nosotros debemos de amar a los hermanos como Él nos ama a nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Un abrazo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos de amar a los demás? En el amor que Él ya nos dio a nosotros. Ahora sí podemos entender que nuestro amor para con Dios procede del mismo amor de Dios. Amén. Ese amor con el que Él nos ha amado es el amor con el que nosotros lo amamos a Él, y con ese mismo amor debemos de amar a los demás. Es ese amor que hemos disfrutado y experimentado. Sabemos cómo es el amor de Dios porque lo hemos experimentado, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Dice también aquí, vamos a versículo 16. Vamos al versículo 16. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué revelación de la palabra de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en nosotros, y Dios en él, dice aquí la Escritura. ¿Tú quieres permanecer en el amor de Cristo? Ama a los demás. Ama. Nuestro deber es amar. Amar. Porque Dios así nos ha amado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si quieres permanecer en el Señor, solamente puede ser de una manera: amando en el amor que Dios nos ha amado. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quieres tener confianza para el día del juicio? Porque un día vamos a estar delante de Dios. ¿Sabes en dónde está nuestra confianza? En el perfecto amor de Dios para los demás. Para los demás, pase lo que pase. Debemos de amar a los demás, ¿sí? Pase lo que pase. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano en Cristo, vamos a pensar, a su hermano en Cristo, ¿sí? Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar al hermano. Amén.
Gloria a Cristo Jesús por su palabra. Los tesalonicenses vivían tiempos muy difíciles por causa del Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo los animaba y exhortaba a continuar porque el galardón es grande. También Dios nos anima con su palabra a continuar, a no perder nuestro galardón por falta de amor a los demás. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos al que vemos? ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hay una esperanza viva que está reservada en los cielos y nos está esperando. Dios nos está preparando, nos está transformando a que nos parezcamos más a Cristo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la imagen de Dios. La verdad es que todavía no lo somos. Nos falta mucho, somos obra en proceso, pero debemos de caminar hacia eso, para hacerlo, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, nuevamente, capítulo 3, versículo 6, nuevamente, ahora sí. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Que nos apartemos de todo aquel que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Andar desordenadamente no significa andar solo en la carne, sino también ir en contra de la edificación de la iglesia, sino ir en contra de la palabra de Dios. Eso también significa. Entonces dice, amamos a todos los hermanos, pero no debemos de andar con aquellos que andan desordenadamente. ¿Sí? Amós capítulo 3, vamos a Amós, libro del profeta Amós, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? Entonces es importante no andar con aquellos que andan desordenadamente. Capítulo 3, versículo 7 de segunda de Tesalonicenses. Continuemos. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice Pablo. ¿Sí? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hay hermanos que no quieren trabajar, no quieren comer su propio pan, ¿sí? Y andan entrometidos en muchas cosas que nadie les llamó a hacer, ¿sí? Y entonces Pablo dice que es necesario que los hermanos que todos trabajemos para no ser gravosos a nadie, que cada uno coma su propio pan y ayude así a los demás. Nuevamente, pregunta de Tesalonicenses 3:8. Estamos siguiendo el curso del libro, ¿verdad? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, porque algunos hermanos andaban desordenadamente no trabajando en nada, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El mismo apóstol Pablo, ¿sí? El mismo apóstol Pablo mencionaba en 1 Corintios 4:15, vamos a 1 Corintios 4:15, dice así, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, en otras palabras, pues aunque tengáis 10,000 tutores, maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo decía, yo soy como un padre para ustedes.
voy a ver por el bien de ustedes. Muchos podrán darles muchos consejos, pero no los aman como los ama un padre. Y aquí Pablo decía, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Un padre busca el bien de sus hijos, ¿sí? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, dice Pablo, os ruego que me imitéis, que no andes con los que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino imítenme a mí. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pablo seguía a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Vamos al capítulo 11, versículo 1. Vamos a verlo en la escritura. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Imítenme a mí, así como yo de Cristo. Entonces, si nosotros imitamos a aquellos que andan desordenadamente, nos vamos a hacer como ellos. Mejor buscamos y seguimos, imitamos a aquellos que siguen a Cristo. A Cristo. Amén. A Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces debemos imitar a los que siguen a Cristo y no a los que andan desordenadamente. Los apóstoles en aquel entonces estaban dedicados a la edificación de la iglesia, ¿sí? En todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 1:5-7, vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Regresemos a 2 de Tesalonicenses 3:8. Dice así: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, dice Pablo, con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo lo que hacía era que trabajaba para no serle gravosa a la iglesia. Él trabajaba, ¿sí? Pero había algunos que no querían trabajar y que andaban ociosamente metiéndose en cosas que nadie les llamó a hacer, ¿sí? El libro, vamos a verlo. El libro de los Hechos, capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. 20:32. Vamos a leer el 32 al 35. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dijo Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces ellos trabajaban para sostenerse. Versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado está que recibir. Es más bendecido dar a alguien que recibir de alguien, ¿sí? Entonces Pablo era lo que tenía mucho en su corazón, que era mejor dar que recibir. Dijo: yo no fui gravosos a nadie, yo trabajé, más bien trabajé para dar, y no le fui gravoso a la iglesia, ¿sí? Por eso decía que el que no trabaje, más adelante lo vamos a leer, que el que no trabaje, que no coma, y que cada uno trabaje por su propio pan.
¿sí? Para no hacerle tropiezo a nadie. Segunda de Tesalonicenses, vamos nuevamente, capítulo 3, 12. Segunda de Tesalonicenses 3, 12. Gloria a Cristo Jesús por su palabra. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sí? Trabajando sosegadamente coman su propio pan, su pan. Gloria a Cristo Jesús. Sin embargo, por ahí andaban muchos que no querían trabajar, ¿sí? Y andaban desordenadamente. Por eso Pablo dijo que se apartaran, que nos apartemos, y todos nos apartemos de aquellos que andan desordenadamente. Buscan lo suyo y no lo que es de Dios, ¿sí? Libro de los Hechos, vamos rápidamente, el libro de los Hechos, capítulo 18. Y antes les leo Primera de Tesalonicenses, que lo tengo aquí, 2:9. Se los leo rápidamente. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hechos 18, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, porque cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué hacía Pablo? ¿A qué se dedicaba Pablo? Él construía tiendas. ¿Y quién habita las tiendas? La manera en que las personas vivían en aquel entonces era en tiendas que se podían mover de un lado a otro. Era como lo que sería hoy en día constructor de vivienda, ¿no? Porque las personas vivían en tiendas, lo que sería ahora un constructor de viviendas. A eso se dedicaba Pablo, era constructor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, y a eso se dedicaba él. Y él trabajaba con sus manos para no ser gravosos a nadie, ¿sí? Sin embargo, vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, Pablo no desconocía esta palabra. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 19. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí están diciendo que ya están trabajando para el Evangelio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Sí? Dice, versículo 10, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara
y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Este es un derecho de aquel que predica el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero aquí Pablo lo dice claramente en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es un mandato del Señor Jesús, que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque es un llamado de Dios. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En este tiempo de Pablo, él prefería hacerlo de esta manera. Pero cuando él fue encarcelado y ya no podía trabajar, entonces las iglesias se encargaban de él, de todas sus necesidades. ¿Sí? Cuando él fue apresado, llegó a Roma y lo encarcelaron, ya no pudo más trabajar con sus propias manos para no ser gravosos a los demás, y las iglesias tuvieron cuidado de suplir sus necesidades porque Dios puso en ellos el querer como el hacer, proveer para el sustento de Pablo. ¿Sí? Así que lo dice con claridad la palabra de Dios, de que es un mandamiento de Dios, pero es mejor trabajar con nuestras manos y dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, aunque es un derecho para aquellos que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 3:9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para darlos nosotros mismos un ejemplo, dice Pablo, para que nos imitaseis, para que os imitáis. Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos estos: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Un corazón limpio que le agrada a Dios es un corazón que no tiene malicia, es un corazón limpio, es un vaso útil en las manos del Señor.
capítulo 3, versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, aquel que anda desordenadamente. Versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hemos terminado el segundo libro de Tesalonicenses, que ha sido de gran bendición para todos nosotros, y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha revelado y enseñado la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Disfrutamos, Señor, de tu palabra, de tu presencia. Disfrutamos, Señor, de la gracia que nos concedes, Señor, de ser tus hijos. Y estamos aprendiendo más de ti. Mientras más te vemos en las Escrituras, Señor, más nuestra fe crece y más descansamos y disfrutamos de tu presencia. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendecida noche, amados hermanos. No nos despedimos. Malenita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No nos despedimos. Gracias, Carlita. Bendiciones para todos. No nos despedimos. En 10 minutitos está el pastor, ¿sí? Para darnos la siguiente clase. Fer bonita, bendiciones. Bendiciones, mi hermano Francisco Javier. Muy, muy buenas noches. Sí, es un deleite disfrutar la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Gena, un abracito, linda. Bendiciones para todos. Jessy, bendiciones.